Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos. Queremos dar inicio a este estudio de la palabra del Señor en este día y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludarle a cada uno de ustedes que seguramente va a estar conectado con nosotros en este tiempo que el Señor nos da para reflexionar en la palabra del Señor. Porque siempre necesitamos oír su voz y hoy día nosotros como congregación y como iglesia nos damos el tiempo para escuchar la voz del Señor a través de la palabra. Así que vamos a orar, a pedirle a Él su dirección, su ayuda, y que todo lo que hoy día vamos a compartir también sea de edificación para cada uno de nosotros. Oremos en el nombre del Señor. Dios eterno, te damos infinitas gracias y agradecemos, Señor, la hermosa bendición de hoy, día martes, Señor, en que realizamos nuestros estudios, poder compartir con nuestros hermanos este estudio de la palabra que siempre bendice nuestras vidas. Por lo tanto, Señor, hoy queremos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude, que podamos, Señor, comprender las cosas maravillosas que están en su palabra y que nosotros nos detengamos un momento en nuestros quehaceres para poder dedicar este tiempo al escuchar la voz de Dios, porque todos somos edificados y sabemos, Señor, que la palabra del Señor nos conduce, nos guía y nos alumbra el camino que nosotros debemos seguir en nuestro caminar sobre esta tierra. Por tanto, Dios mío, en esta hora queremos que tu Espíritu Santo nos dirija. Lo pedimos a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Quiero saludar también en este día a un hermano nuestro que está de cumpleaños. Me refiero a nuestro hermano Marcos Bello. Queremos que el Señor le bendiga en este día especial en que el Señor le ha concedido un nuevo año de vida. El Señor le guarde junto a su familia y que la bendición de Dios esté sobre él en este día especial para su vida. Bien, vamos a compartir hoy día y continuar lo que dijimos, ¿cierto? El martes pasado, que comenzamos una nueva etapa de estudio y dimos a conocer todo lo que vamos a ver en este tiempo, ¿ya? Ya el martes pasado hablamos acerca de comprender la cruz, ¿ya? Vimos lo que era el poder de la cruz y ahora nos corresponde ver lo que es comprender la cruz, ¿cierto? Y vamos a ver lo que es el misterio de la cruz. El misterio de la cruz. Vamos a seguir viendo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, todas las cosas que Él tuvo que hacer para que hoy día nosotros podamos tener esta hermosa oportunidad de entender cuál es su propósito en nuestra vida. Entonces hoy vamos a ver lo que es comprender la cruz, el ministerio de la cruz. ¿Ya? De eso va a tratar el estudio del día de hoy. Vamos a leer el texto que se encuentra en 1 Corintios 1, versículos 23 al 25. Dice así en el nombre del Señor. Pero nosotros, usted me puede seguir ahí en la lectura, ¿cierto? Lo que aparece en su pantalla. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dios nos bendiga ante esta lectura. Es importante lo que aquí dice, porque
con relación a lo que es, ¿cierto?, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que vivió en la cruz. Por eso aquí dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. En cierto modo, cuando ahí dice para los judíos ciertamente tropezadero, porque ellos esperaban a un Mesías redentor, a un Mesías con un gran ejército que viniera a librarlos del imperio, ¿cierto?, que estaba en ese tiempo. Por eso que para ellos ver a Cristo, al Mesías crucificado, era algo que no lo podían aceptar. Y por cierto, para los gentiles era totalmente una locura, algo que no podía estar pasando. Por eso que aquí el 24 dice, más para los llamados, o sea, a los que han creído, los que hemos creído en Jesús, sea judío, sea griego, sino lo importante es que nosotros creamos en lo que significó el que nuestro Señor Jesucristo estuviera crucificado en la cruz. Cuando nosotros entendemos eso, entendemos y podemos decir estas palabras que dice ahí, ¿cierto? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, ¿ya? Lo que para muchos pareció una locura, ¿cierto? Algo imposible, eso se transforma hoy día para nosotros una bendición cuando logramos entender el verdadero propósito del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo donde fue mayormente visto ahí cuando Él fue crucificado en la cruz del Calvario. Vamos a la siguiente imagen. Como introducción a lo que vamos a compartir, dice así como le aparece ahí en su pantalla, dice, Dios hizo que Jesús llevara el castigo de nuestros pecados, ¿ya? Dios permitió que Cristo llevara ese castigo para que nuestros pecados hoy día pudieran ser perdonados, ¿ya? Y que llevara nuestra culpa en sí mismo como nuestro sustituto. Es lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, o sea, hablando de la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Ya? Es importante entender esto. Dios permitió esto, enviar a su Hijo, ¿ya? Y Él permitió que Él muriera por nuestros pecados. Ese era el objetivo principal, por el pecado del hombre. Porque nosotros sabemos, y lo vamos a ir viendo, y de alguna forma lo vimos el martes pasado, cómo el hombre, al desobedecer al inicio, cuando Dios lo puso en un lugar de bendición, desobedece el hombre, acarrió consecuencias esa desobediencia, y el pecado entró en el hombre. Y eso entró con muchas consecuencias que el hombre por sí solo no podía justificarse delante de Dios. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Enviar a Jesucristo para, a través de ese sacrificio, de esa muerte horrenda en la cruz, hoy día nosotros, como acá bien lo dice la palabra del Señor, pudiéramos hoy día tener justificación ante Dios, podamos reencontrarnos con Dios a través de Jesucristo. Por eso que decimos en esta introducción que Jesús hizo algo más que lo que hizo jamás el concepto antiguo testamentario de ofrenda por el pecado. O sea, ¿qué significa eso? Que Jesús fue mucho más allá. Antiguamente Dios enseñó a los hombres a hacer sacrificios, presentar animales, para que esos animales murieran sacrificados para de esta forma ser cubierto el pecado del pueblo de Dios. ¿Y por qué dice acá que Jesucristo hizo mucho más que eso? Porque no tan solo Él hizo el sacrificio, sino que Él mismo fue el sacrificio. En la antigüedad eran animales, no era el hombre en sí. Pero ahora vemos a Jesús entregándose Él a sí mismo como sacrificio. Por eso que decimos ahí que Jesús hizo algo más que lo que se hizo en el concepto antiguo.
sino que Él mismo se ofrendó como sacrificio para expiación de nuestros pecados, ¿ya? Él se convirtió, como dice ahí, en nuestro sustituto. Claro, porque la Biblia nos enseña y nosotros sabemos que nosotros, el hombre debería haber pagado por eso. No solo por el hecho de llevar el pecado sobre sí mismo, sino por llevar nuestro pecado en sí mismo. Y eso es algo maravilloso, eso es algo extraordinario, eso es algo que nosotros nunca debemos de olvidarnos como cristianos, como verdaderos discípulos del Señor. Debemos entender estas cosas que son, como es lo que estamos estudiando, fundamentales en nuestro crecimiento como discípulos. Cuando no comprendemos esto, cuando no sabemos del todo lo que significa, entonces algo nos está faltando. Cuando no logramos entender, podemos ser frágiles a cualquier enseñanza, pero cuando entendemos y comenzamos a experimentar en nuestra vida lo que esto significó, entonces esto va a afirmar, va a afianzar nuestra fe mucho más en Jesucristo. Y nada nos va a hacer mover, nada nos va a separar, como decía el apóstol Pablo, nada lo podía separar del amor de Dios, porque Él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y es importante que nosotros también hoy día sepamos muy bien lo que estamos haciendo y lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Teniendo como base a Cristo en nuestra vida, entonces lograremos entender cada vez más el gran propósito de Dios. Lograremos darnos cuenta que cada día que pasa es una oportunidad de volvernos al Señor, ¿ya? Es importante entender esto. Vamos a la siguiente imagen. Esto habla de la diferencia entre el pecado y lo pecaminoso. Aquí vamos a hacer una diferencia, ¿ya? Porque a veces, insisto, a veces aparecen teologías hablando de cosas que realmente no es lo que la palabra del Señor nos manifiesta, y para eso nosotros debemos conocer ciertas cosas que son importantes. El primer punto que usted puede ver ahí habla acerca, ¿cierto?, de algo muy importante. Dice: Jesús realmente fue hecho pecado por nuestro pecado, ¿ya? Jesús no se convirtió en pecador, es decir, no era pecaminoso. Eso es lo que tenemos que entender muy bien nosotros. Jesús realmente fue hecho pecado con nuestro pecado. O sea, cuando nosotros hablamos de esto, debemos entender que Jesús, en Él no hubo pecado, ¿ya? Aunque fue 100% hombre, pero Él no hubo pecado en Él. No fue castigado por ningún pecado propio. O sea, Jesucristo nuestro Señor no fue al madero de la cruz para expiar sus pecados, porque Él no cometió pecado, sino lo que hizo en Él, en esa cruz. Por eso que hablamos de lo que es el misterio de la cruz, ¿ya? Lo que hizo en Él, llevó en sí mismo el castigo por nuestros pecados, ¿ya? Él llevó en sí mismo nuestros pecados, pero Él no cometió pecado. Por eso que decimos ahí, Jesús realmente fue hecho pecado con nuestro pecado. Jesús no se convirtió en pecador. No estaba en esa cruz porque se lo merecía. No estaba en esa cruz porque se hubiese equivocado, sino que simplemente estaba reemplazando el pecado de todos nosotros. Por eso que decimos que era, y debemos de tener el concepto que Él no era pecaminoso, su condición no era pecaminosa, porque Él no cometió pecado. Porque Jesús se ofreció, porque mire, si esto hubiese sido como algunos de repente piensan,
nosotros sabemos que Jesús ofreció como sacrificio perfecto, sin mancha. Él se ofreció. Usted sabe que cuando un animalito en la antigüedad no cumplía los parámetros que Dios había establecido, entonces no descendía o no llegaba el perdón para el pueblo o para esa persona. Tenía que estar de acuerdo como Dios había establecido. Entonces, imposible que hoy día nosotros podamos disfrutar de esta bendición si algunos piensan que Jesús hubo cometido algún pecado. No, Él se presentó sin manchas como sacrificio perfecto, y por eso que Dios aceptó ese sacrificio, y hoy día nosotros tenemos la oportunidad de reencontrarnos con Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. De otra forma, Dios no habría aceptado ese sacrificio y quizás hoy día estaríamos perdidos. Pero sin embargo, el sacrificio de Cristo, porque no tuvo pecado, fue perfecto. Y nosotros vemos lo que la Biblia nos dice en Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Ya? O sea, Él se presentó sin mancha delante de Dios, porque así tenía que ser, o si no, este sacrificio no habría tenido ningún sentido. Y gracias a ese sacrificio la humanidad hoy día tiene la oportunidad, como la hemos tenido nosotros, para salvarnos, para ser librado de la muerte, del pecado, de la destrucción que esto acarrea. Ahora nosotros debemos de saber que el pecado del hombre y la desobediencia a Dios tiene muchos resultados, y que de alguna forma lo vimos el martes pasado, pero yo quise resaltar dos. Uno es, primero, la muerte física del hombre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a contar del momento en que el hombre desobedeció a Dios, entró, ¿cierto?, el pecado, y este pecado nos conduce a una muerte física. Por eso que hoy día el hombre tiene que morir. El hombre este cuerpo tiene que quedar aquí sobre esta tierra, ¿ya? Porque a partir de ese momento no fue el principio, ¿cierto? Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los puso en un lugar de bendición. El fin no era ese para Dios. Sin embargo, producto de la desobediencia, nos acarreamos esta sentencia que es la muerte física del hombre. Por eso que este cuerpo se desgasta, se enferma, es consecuencia del pecado, de la desobediencia. Es consecuencia de lo que el hombre cometió y hemos acarreado, y sigue acarreando el hombre consecuencia para su vida. También es un juicio y un abandono divino. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios, el hombre perdió la comunión con Dios al momento de desobedecer. Entonces Dios lo desechó. Y esto acarrea un juicio. Por lo tanto, decimos el abandono divino, porque se separó Dios del hombre. Pero sin embargo, hoy día, gracias al misterio de la cruz, al sacrificio en el Calvario de nuestro Señor Jesucristo, hoy día nosotros podemos reencontrarnos con Dios. Hoy día nosotros podemos tener esa bendición, que podemos obtener una vida eterna con Cristo, porque Él lo hizo por nosotros. Por eso es muy relevante comprender estas cosas que son fundamentales, como ya lo he dicho, en nuestra vida. El Hijo de Dios se convirtió en todo nuestro pecado. Necesitamos venir en temor reverencial al Calvario. O sea, necesitamos reconocer lo que Dios hizo en favor de nuestra vida a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Vamos a la siguiente imagen. Ahora tenemos que hacer algunas diferencias importantes. La diferencia entre humano y mortal. Primero, dice el ser humano en cuanto a nosotros mismos, o sea, nosotros es un ser mortal. O sea, tenemos un inicio y tenemos un fin. No somos eternos en esta condición. Por eso que tenemos que hacer esta diferencia. No somos eternos. El ser humano es un ser mortal. Es un ser que tiene un fin. Porque, como ya lo dije, este cuerpo se va desgastando, va envejeciendo, y hay cosas que comienzan a funcionar mal. Por lo tanto, todo eso es consecuencia del pecado, de la desobediencia del hombre. ¿Ya? Entonces, nosotros somos seres mortales, porque no sabemos cuándo vamos a terminar nuestro tiempo sobre esta tierra. ¿Ya? Pero Dios originalmente no creó al hombre para ser mortal, es decir, sujeto a la muerte. Y eso es lo especial. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, no los creó para ser mortales. No los creó para que estuvieran sujetos a lo que hoy día nosotros vivimos después de que ellos pecaron y entró el pecado en el hombre. Sino que el propósito de Dios era que ellos disfrutaran de la bendición de Dios. ¿Ya? Por eso que decimos que Dios originalmente no creó al hombre un ser mortal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no había pecado en ellos. Pero cuando ellos fueron tentados y desobedecieron, ahí se cortó esa bendición. Pero a través de Cristo, a través de su muerte en la cruz, hoy día el hombre, nosotros podemos llegar a recobrar eso que era original, eso que Dios anhela de cada uno de nosotros. Por eso que Dios ha tenido tanta preocupación, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Hoy día tenemos la oportunidad de reencontrarnos con Dios, pero para eso tenemos que creer en Jesús, creer en su obra, creer que su muerte en la cruz hoy día nos bendice a nosotros de una manera maravillosa. La Biblia dice en Génesis 3:22, dice así la palabra, dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, ¿ya? Sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el 23 agrego y dice: lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. ¿Ya? Entonces, eso es importante entender. Nosotros originalmente, Dios siempre quiso lo mejor. Somos su creación perfecta. Somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, obviamente, Dios nunca ha querido esto que hoy día el hombre está viviendo, que a contar de esa terrible equivocación de los primeros hombres, lo que ha acarreado a la humanidad entera, Dios no ha querido. Muchas veces la gente, porque no sabe, culpa a Dios de lo que le pasa. Sin embargo, si nosotros entendemos lo que la Biblia dice, nos comenzamos a dar cuenta que Dios no era esto lo que quería para nosotros. Él quería lo mejor. Por eso que puso al hombre, lo puso para que administrara lo mejor, en el mejor lugar. Y le dio todas las condiciones para que el hombre pudiera ser parte de él. Entonces lo que sucede no es producto de Dios. Lo que nos sucede hoy día no es producto de Dios, sino que del mismo hombre que se equivocó, y esta equivocación sigue hoy día en el hombre y no se da cuenta que Dios quiere que el hombre se vuelva a Dios. Por eso que valoremos la bendición que hoy día tenemos de conocer estas cosas,
La bendición que hoy día llega a sus vidas al poder escudriñar un momento la palabra del Señor. Quizás no somos grandes teólogos, pero de lo que aprendemos lo compartimos porque sabemos que esto nos edifica. Es importante conocer estas cosas que son elementales principalmente en nuestra vida como cristianos, que esto nos va a mantener firmes. Si el hombre comprendiera realmente el propósito de Dios, entonces no estaría en las condiciones que hoy día está. Dios tenga misericordia de nosotros. El último punto dice: Jesús mismo no estaba sujeto a la muerte del hombre hasta que llevara el pecado en sí mismo, porque la muerte es el resultado del pecado. Entonces eso nos afirma que realmente lo que hizo Jesucristo lo hizo por nosotros, por consecuencia, para llevar sobre él el pecado de toda la humanidad, y el pecado fuera destruido, la muerte fuera destruida. Por eso que hoy día nosotros decimos que tenemos vida en Cristo, por eso hoy día decimos que tenemos vida eterna en Él, porque esa maldición se rompió en Jesucristo, se rompió cuando Él murió en la cruz, pero al tercer día Él resucitó y vive para siempre. Hoy día tenemos la oportunidad de volver al estado original que Dios espera, pero solo depende de nosotros, y eso lo disfrutaremos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Es importante esto entonces, perdón. Por eso que desde ese momento en adelante, o sea, cuando el hombre se equivoca, el hombre pasó a estar sujeto a la muerte como juicio de Dios. Y si se toma el registro bíblico en serio, sus años empezaron a ser acortados. Si usted se fija, los años de los hombres fueron porque antiguamente vivían más. Pero sin embargo, aproximadamente antes el hombre podía alcanzar sin problema 120 años. Pero hoy día sabemos que la palabra del Señor nos habla de que podemos llegar a los 70, 80 años, los más robustos, como dice el Salmo 90, versículo 10. Entonces, todo es consecuencia de que el hombre desobedeció a Dios ahí en el huerto de bendición. Vamos a la siguiente imagen. Ahora tenemos que comprender esto que es fundamental, porque, insisto, a veces hay pensamientos que nos pueden confundir. Pero hoy día nosotros tenemos, y el Señor nos aclara estas cosas. Dice: nacido de Dios, no de Adán. ¿De quién estamos hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Dice: la verdad del nacimiento virginal es de suma importancia para nuestro entendimiento, tanto de la vida como de la muerte de Jesús. ¿Qué significa esto? La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo no nació como todos nosotros hemos nacido, sino que esto fue un nacimiento diferente a través del Espíritu Santo, donde Dios escoge a una mujer llamada María, ¿cierto? Y deposita sobre esta mujer el Espíritu Santo en su vientre, donde iba a nacer el Mesías prometido, ¿ya? Es importante que nosotros entendamos eso. Jesús no nació, no fue concebido en pecado, sino que fue concebido a través del Espíritu Santo de Dios, ¿ya? Por esa razón, él nace, ¿cierto? Viene a este mundo a cumplir un propósito, y nosotros sabemos muy bien cuando leemos la Biblia que Jesús fue vivido en un cuerpo real de carne y hueso, ¿ya? Eso también es importante. Jesús cuando Él estuvo sobre esta tierra, no estuvo con un cuerpo glorificado,
sino que Él estuvo con un cuerpo tal cual como el de nosotros, ¿ya? Vivió sobre esta tierra. Y eso hace que, sin duda alguna, pudo haber Él experimentado tentaciones, como las tuvo el mismo Satanás, lo tentó en un momento. Pero ¿qué hizo Jesús? Venció esas tentaciones, ¿ya? Cuando nosotros vemos esto que es una realidad, ¿ya? Esto que nuestro Señor Jesucristo tuvo que enfrentar, nos habla de que Él nació en un estado, ¿cierto? De acuerdo a como Dios lo estableció a través del Espíritu Santo, que tomó a María, ¿cierto? La madre de Jesús, pero Él vivió como un ser humano y tuvo que enfrentar y tuvo que salir victorioso ante todas las cosas que el ser humano tiene que enfrentar sobre esta vida. Esto no es el caso de los hombres cuando nacen en el mundo, sino que nosotros, todos nosotros, tomamos nuestro linaje del viejo Adán. ¿Ya? O sea, solamente Cristo pudo nacer a través de esta forma, directamente de Dios, del Espíritu de Dios. Pero ningún otro hombre, ninguno de nosotros ha nacido de esa manera. Por eso que acá resaltamos, ¿cierto? Esto no es el caso de nosotros. Nosotros hemos nacido y tenemos que venir del linaje, ¿cierto? Del viejo Adán, de lo que sucedió con él y lo que acarrió él y que nosotros hoy día acarreamos también como juicio de Dios. Pero a través de Jesús, que hizo todo perfecto, entonces hoy día podemos tener esta bendición. Sin embargo, había algo en que Jesús que le diferencia de todos los hombres. ¿Y qué es eso? Que Él no cometió pecado, porque no estuvo sujeto al pecado, ¿ya? Y tenía Él suficiente el poder para vencer toda tentación que pudiera venir donde Él. Por eso decimos que Jesús no nació de Adán, sino que nació del Espíritu Santo, ¿ya? Ahora, nosotros vemos que ¿por qué nosotros hemos nacido de ese viejo Adán? Porque tomamos todas las debilidades de ese hombre que desobedeció a Dios. Por eso es importante hoy día darnos cuenta que es muy relevante entender y mirarlo de esta manera, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en el madero de la cruz. Por eso que estamos resaltando esto. Dijimos al iniciar, no es que nosotros veneremos el madero, la cruz, el material, la madera, no. Es lo que Él hizo en ese lugar y lo que ha significado hoy día para todos nosotros. Y no solamente en ese lugar, lo que ha significado que Él viniera a este mundo a través del Espíritu Santo y se mantuviera hasta el tiempo en que Dios estableció que Él comenzaba su ministerio y lo hiciera de una forma sin pecado, para que se concretara al final este sacrificio perfecto, para que tuviera el efecto que hoy día tiene. Era necesario que este sacrificio fuera presentado sin manchas, sin ningún defecto, y eso lo hizo muy bien nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ayude a comprender estas verdades que son maravillosas, que nos llevan a amar más, amar mucho más lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. No nos olvidemos de esto. No nos olvidemos que todo lo que Él hizo es para darnos hoy día esta oportunidad de volvernos a Dios, de acercarnos a Dios. Por esa razón honramos a nuestro Dios y le damos todo honor y toda gloria. Vamos a la siguiente imagen. Ahora, resaltamos lo que ahí dice Jesús,
venció el pecado, ¿ya? Jesús tuvo que vencer el pecado a dos niveles, y es lo que he querido compartir con ustedes. El primero dice, al nivel de la vida cotidiana, o sea, en el quehacer diario, porque él tuvo una familia, él no estuvo separado de la sociedad, tuvo que convivir con otras personas, donde venció el dominio del pecado en la carne por su perfecta obediencia al Padre en el poder del Espíritu Santo. Entonces, por eso que hoy día nosotros podemos vencer también esas cosas, porque Cristo lo hizo. Y el Espíritu Santo estaba sobre él para ayudarle, como está hoy día sobre nosotros para ayudarnos, para vencer todo aquello que nos conlleva al hombre al pecado, a que se pierda, a que no agrade a Dios, ¿ya? Entonces, Jesús venció el pecado en ese sentido, en su vida cotidiana. El dominio del pecado no lo experimentó él, porque él estaba en comunión con su Padre y tenía esa ayuda del Espíritu Santo, tal cual como hoy día nosotros la tenemos. Por eso que él es un ejemplo para nosotros, por eso que decimos que él es nuestro maestro, él nos enseña, con su propia vida nos ha enseñado. Segundo, en términos de juicio de Dios sobre el pecado, por medio del cual recibió en sí mismo el castigo del pecado y de ese modo expió totalmente por ello y derrotó el poder de la muerte por su propia muerte en la cruz, ¿ya? O sea, Jesús vence el pecado de estas dos formas. Primero, en su vida cotidiana, en el tiempo que él estuvo sobre esta humanidad, y segundo, cuando él se presenta como el sacrificio perfecto para expiación de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque este sacrificio fue perfecto porque Jesús murió por nosotros y este sacrificio lo aceptó Dios. Y hoy día tiene repercusión en nuestra vida, ¿ya? Por eso que resaltamos esto que es el gran misterio de la cruz, lo que esto significa. ¿Por qué es un misterio? Porque cuando logramos entender realmente lo que él hizo, entonces el hombre no se va a quedar callado, el hombre se va a dar cuenta que depende del Señor y se va a tener que rendir a él, como muchos de nosotros lo hemos hecho. Dios nos bendiga. Vamos a la siguiente imagen. Y ya para ir terminando el día de hoy, ¿ya? Resumen y aplicación de lo que hemos visto. Hemos, ¿cierto?, hablado en estos breves minutos. Dice el número 1, dice: nuestro Padre Celestial ofreció a su Hijo puro y sin pecado en la cruz para ser pecador por todos los hombres. Él no teniendo por qué estar ahí, él no cometiendo pecado, pero nos reemplaza al hombre, ¿ya? Y a través de eso se ofrece, carga los pecados de toda la humanidad en esa cruz por todos los hombres. Nunca se nos olvide eso. Mantengámoslos vivos en nuestra vida cristiana. Mantengamos vivas estas cosas que Cristo hizo por nosotros, ¿ya? Y que son fundamentales. El punto 2 dice: el hombre produjo su propia caída debido a su propia desobediencia. Y como ya lo hemos hablado, bien lo habla en el libro de Génesis. Pero Dios alzó a Jesucristo, el último o segundo Adán, para romper el poder de esta y librarnos. O sea, eso quiere decir que Dios sí quiere reencontrarse con el hombre. Ahora depende de cada uno de nosotros querer reencontrarnos con Dios y tomar este estado original que Dios siempre ha querido sobre nuestras vidas. Jesús es nuestro sustituto. El castigo que merecemos, cada uno de nosotros, el pecado, todo eso, Él lo llevó en su yo sin pecado en la cruz del Calvario. El que era inocente, el que no cometió pecado, se hizo pecador por nosotros. Se hizo a sí mismo, cargó a sí mismo todo pecado, toda condenación del hombre.
Y lo hizo Él en el madero de la cruz, en la cruz del Calvario, en ese lugar de dolor, en ese lugar que seguramente Él como hombre también lo sufrió plenamente, pero lo hizo bien, porque eso hoy día nos da la posibilidad a nosotros de reencontrarnos con Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. El 4 dice, cuando nos damos cuenta, y esto es importante, de cuánto Jesús tuvo que sufrir por nosotros, podemos hacer menos que tomar nuestra propia cruz, como nos lo pide a seguirle a Él, cuando Él dice, el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso quiere decir dejar todo aquello que no agrada a Dios. Jesús se negó a sí mismo. Jesús dejó todo por nosotros. Y Él nos pide a nosotros hoy día que nos neguemos a nosotros mismos y que en forma simbólica tomemos esta cruz y le sigamos a Él, como Él muy bien lo hizo, como Él es el Maestro y como nosotros los discípulos debemos de seguirle a Él. Por eso, hermanos, es importante conocer estas cosas. Es importante no olvidarnos de esto, porque gracias a Jesucristo, como Él lo hizo, por eso nos enseña y por eso nos pide a nosotros que sigamos, dejemos todo aquello. Hoy día tenemos la ayuda de Él y además tenemos al Espíritu Santo que nos puede sostener, nos puede ayudar. Él dejó herramientas, Él dejó la bendición de Dios para nosotros. Gracias, Señor. Es importante no olvidarnos de lo que hemos conversado en estos minutos. Por eso, no se olvide nunca de lo que Jesús tuvo que vivir y lo hizo por mí, lo hizo por usted. Y todos los días acordémonos, no en forma para vanagloriarnos nosotros, sino que para que la gloria sea de Dios, para que Él esté siempre en nuestras vidas, para que nosotros podamos comprender y decirle gracias, Jesús, gracias, Señor, por lo que hiciste por mí. ¿Quiere agradecer al Señor conmigo? ¿Quiere darle gracias a Jesús? Cuando nos damos cuenta de todo lo que Él hizo por nosotros, aún Él no debía haber muerto de esa manera, no siendo pecador, se hizo pecador por nosotros. Por eso que hablamos del misterio de esta cruz, de lo que esto provoca. Vamos a orar al Señor y yo quiero invitarle a usted que está conmigo en esta hora, que oremos y le demos gracias al Señor una vez más. Dios eterno, gracias, Señor, gracias, Jesús, por hacer este perfecto sacrificio que quizás nosotros merecíamos esa condena, nosotros merecíamos morir eternamente, pero sin embargo, Señor, a través de ese sacrificio usted destruyó esa maldición y hoy, Señor, tenemos la oportunidad de reencontrarnos con usted. Gracias, Jesús, por morir por nosotros, por dar su vida por nosotros, Señor, aunque no merecemos tanto amor. Sin embargo, usted lo hizo y hoy día tenemos solamente que agradecer y volvernos a ti, Señor, porque es maravilloso lo que usted hace, lo que ha hecho, lo que hizo sobre este mundo cuando estuvo sobre esta tierra y lo que hoy día nos da la posibilidad, Señor, de encontrarnos con Dios y volvernos y disfrutar de la bendición original que usted siempre quiso para el hombre. Gracias por permitirnos contemplar, Señor, de una manera diferente, no como los hombres, no como los historiadores ven, Señor, lo que usted hizo, sino que lo vivamos en nuestra vida y que no nos olvidemos de este gran amor que usted derramó por nosotros
en el madero de la cruz. Gracias, Señor Jesús. Lo pedimos a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, Señor. Dios nos bendiga, hermanos. Agradecemos a todos los hermanos que nos han acompañado en este día. Y ya estamos concluyendo este estudio el día de hoy. Quiero invitarles el próximo martes, si no me equivoco es el martes 29 de septiembre, vamos a tener nuestro estudio bíblico, pero lo vamos a hacer a través de la plataforma Zoom. ¿Ya? Vamos a estar enviando con anticipación para que usted se pueda conectar, porque vamos a hacer un estudio especial. Vamos a hablar de algo importante que nosotros debemos conocer también. Así que si usted quiere participar, vamos a nuestro grupo que tenemos de la IMP, enviar el enlace para que usted se una y compartamos ese día, martes 29, un estudio. Vamos a hacer un alto en estos estudios que estamos haciendo para compartir algo que es importante que nosotros podamos conocer también en ese día, ¿ya? Así que desde ya, dese el tiempo, agéndelo, no sé cómo usted distribuye su tiempo, pero el día martes 29, la próxima semana, tendremos ese estudio a través de la plataforma Zoom con la ayuda del Señor. Le invitamos a seguir compartiendo. El jueves tenemos nuestro devocional a las 7 de la tarde. El domingo retomamos nuestra escuela dominical a las 11 de la mañana y por la tarde nuestro devocional a las 5:30 de la tarde. Así que Dios les bendiga y que lo que el Señor nos ha mostrado hoy día, usted lo pueda guardar en su corazón. Vamos a orar a nuestro Dios para agradecer lo que el Señor hoy día nos ha entregado. Oremos en el nombre del Señor. Gracias, eterno Dios, por darnos esta oportunidad de haber compartido junto a nuestros hermanos este estudio de su palabra, Señor, y volver a recordar lo maravilloso que usted ha sido con nosotros y lo que sigue demostrándonos cada día, no solamente lo que hizo en el madero de la cruz, sino que lo que hace con nosotros día a día en nuestra vida, Señor. Gracias, eterno Dios. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que se ha podido conectar en este día y que la bendición de Dios alcance a sus hogares. Queremos, Señor, que esa bendición permanezca sobre la vida de ellos, les proteja, les guarde, Señor, como lo has hecho hasta el día de hoy. Sabemos que estamos en una etapa de cuarentena donde quizás ha sido extensa, pero agradecemos, Señor, porque usted nunca nos ha dejado. Usted está con nosotros y bendecimos a cada uno de nuestros hermanos. Oramos por aquellos también que viven situaciones difíciles, Señor, alcance esa bendición. Oramos por aquellos que trabajan en los hospitales, en las clínicas, en los consultorios, a los hermanos de la Fuerza Armada, Señor, para que usted les guarde y les proteja. Y te agradecemos este tiempo por darnos vida, por darnos salud, por darnos estos medios para llegar a los hogares de nuestros hermanos. Bendícenos y guárdanos y pedimos su bendición a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga y que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre. Bendiciones.